Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy les traemos una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta, una anécdota que nos recuerda que la vida está llena de giros inesperados y que las personas que creemos conocer a la perfección, a veces, guardan sorpresas que desafían toda lógica. Vamos a sumergirnos en algo que nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba, algo que reescribe las reglas de lo convencional y nos invita a soñar en grande. Prepárense porque lo que van a escuchar a continuación es la increíble historia de Burak y Neslihan, y la audaz decisión que cambió el curso de sus vidas para siempre, demostrando que la verdadera aventura comienza cuando uno se atreve a salirse del guión. Si todavía no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal, toquen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque prometemos que este tipo de sorpresas, reflexiones profundas y anécdotas inspiradoras son nuestro pan de cada día, el combustible que nos impulsa a seguir explorando las historias fascinantes que nos rodean. Así que, ¿de qué va todo esto? Pues verán, Burak y Neslihan, una pareja que muchos creíamos conocer, que pensábamos que sus vidas iban por un camino tan predecible como seguro, decidieron dar un giro de 180 grados, un giro tan radical que dejó a todos boquiabiertos. Hablamos de una pareja que siempre proyectó estabilidad, una relación sólida, de esas que dan envidia sana, un modelo de éxito y tranquilidad en su círculo social y profesional. Pero la vida, amigos míos, siempre tiene maneras de sorprendernos, de sacarnos de nuestra zona de confort, de retarnos y de demostrarnos que las apariencias, a veces, son solo la punta del iceberg. Lo que ocurrió con ellos, la decisión que tomaron, las repercusiones que tuvo en sus vidas y en la de quienes los rodeaban, bueno, fue algo que resonó mucho en su entorno, un tema de conversación recurrente, y que ahora queremos compartir con ustedes en toda su magnitud. La historia comienza, como muchas otras historias de amor y vida, con una rutina aparentemente tranquila y bien establecida. Burak, conocido en su entorno por su seriedad, su dedicación incansable y su enfoque metódico en el trabajo, un hombre que parecía tener todos los planos de su vida perfectamente trazados. Y Neslihan, siempre radiante con esa chispa en los ojos que contagiaba alegría y una energía vital que iluminaba cada rincón. Llevaban varios años juntos construyendo un futuro sólido, un proyecto de vida en común que muchos admiraban. Su relación era vista como un pilar de solidez, un ejemplo a seguir. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, compartían sueños, se complementaban a la perfección y parecían tener un futuro bien delineado, repleto de planes y aspiraciones que se alineaban con las expectativas sociales y personales. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, de esa aparente perfección, se gestaba algo profundo, una inquietud latente que estaba a punto de desmoronar todas las expectativas y de revelar una verdad mucho más compleja y fascinante. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Pues resulta que tras muchos años de estabilidad, de seguir el camino correcto, de cumplir con todas las reglas del juego que la sociedad dicta para una vida exitosa, ambos sintieron una profunda, un insoportable sentimiento de insatisfacción. No es que estuvieran mal para nada, su vida material era próspera, su relación aparentemente inquebrantable, pero había una sensación generalizada, un susurro interno, de que la vida les estaba pasando por el lado, que la verdadera esencia de la existencia se les escapaba entre los dedos, que había algo más allá de la comodidad, más allá de la seguridad, algo que anhelaban desesperadamente experimentar. Fue Neslihan, con su espíritu inherentemente inquieto y su sensibilidad aguda, la primera en verbalizarlo. Ella, con una valentía que la caracterizaba, comenzó a cuestionar las decisiones tomadas, los planes establecidos, la rutina que se había convertido en un ciclo predecible. Había una inquietud latente en su interior que poco a poco se fue apoderando de ella, alimentando un deseo de cambio que se volvía cada vez más poderoso. Burak al principio la escuchaba con atención, con esa seriedad que lo definía, pero tal vez no comprendía en su totalidad la magnitud de su malestar, la profundidad de esa necesidad de transformación que la embargaba. Pero el destino, o quizás la valentía colectiva, jugó su parte de una manera magistral. Un día, en una conversación que se tornó más profunda y honesta de lo habitual, una de esas conversaciones que marcan un antes y un después, Burak también admitió que sentía esa misma necesidad de cambio, esa misma urgencia por redefinir su existencia. Había estado reprimiendo sus propios anhelos, sus sueños olvidados, postergados en aras de la seguridad y la estabilidad, por miedo a romper con lo establecido, por miedo a defraudar a los demás, a su familia, a sus amigos, o quizás, y lo más importante, a sí mismo.
Y fue en ese momento cuando ambos se miraron a los ojos y vieron reflejada la misma inquietud, la misma sed de algo más, que la chispa se encendió, no solo una chispa, sino una llamarada de determinación y coraje. La gran sorpresa, el giro inesperado que nadie, absolutamente nadie, anticipó, fue la decisión que tomaron juntos, una decisión que parecía sacada de una novela o una película de aventuras e iban a renunciar a todo. Si leyeron bien y si no lo creían posible, ahí estaba la prueba. No hablaban de un simple cambio de trabajo, de mudarse de ciudad en busca de nuevas oportunidades, ni de unas vacaciones prolongadas. Hablaban de vender todo lo que tenían, de deshacerse de sus posesiones materiales, de dejar atrás sus carreras profesionales exitosas, sus comodidades, sus seguridades, para embarcarse en una aventura sin rumbo fijo, un viaje de descubrimiento personal y global. La idea era viajar por el mundo, no como turistas de lujo con itinerarios marcados, sino como mochileros, viviendo experiencias auténticas, sumergiéndose en culturas desconocidas, interactuando con gente de orígenes diversos, aprendiendo de la vida misma y sobre todo, encontrándose a sí mismos en el proceso, redescubriendo quiénes eran realmente más allá de las etiquetas y las expectativas. Imaginen la reacción de su familia y amigos. Al principio la incredulidad total, seguida de un torbellino de preguntas y preocupaciones. Están locos, esto no puede ser cierto, se arrepentirán, qué irresponsabilidad, van a echar a perder todo lo que han construido. Las frases de preocupación, de desaliento y de incredulidad no se hicieron esperar. Nadie entendía por qué alguien con una vida aparentemente resuelta, con un futuro asegurado, iba a querer renunciar a todo por una aventura incierta, por un camino desconocido. Burak, que siempre había sido el pilar de la sensatez y la prudencia, y Neslihan, la siempre optimista y soñadora, tomando una decisión tan radical y aparentemente imprudente. Era simplemente impensable. Parecía una locura, un acto de rebeldía contra la lógica y el sentido común. Pero ellos estaban firmemente decididos, impulsados por una convicción que superaba cualquier obstáculo. Pasaron meses planeando con meticulosidad, vendiendo posesiones, deshaciéndose de lo superfluo, despojándose de las ataduras materiales, preparándose mental y físicamente para lo que venía. Hubo lágrimas, por supuesto, la despedida de lo conocido siempre genera melancolía. Hubo dudas, momentos en los que la incertidumbre amenazaba con erosionar su determinación. Hubo momentos de gran tensión, discusiones inevitables en medio de la vorágine de decisiones. Pero la fuerza de su convicción era más grande, la visión compartida de un futuro diferente, más pleno y auténtico, los mantenía unidos y firmes en su propósito. Era una decisión tomada con el corazón, impulsada por un deseo profundo y genuino de vivir la vida de una manera más plena, más significativa y más auténtica. Y así, un día soleado con dos mochilas cargadas de ilusiones y una sonrisa de pura determinación en sus rostros, Burak y Neslihan dijeron adiós a su antigua vida. No se despidieron de sus seres queridos con tristeza, sino con la promesa firme de compartir cada aventura, cada descubrimiento, cada lección aprendida. Y empezaron su viaje, un viaje que prometía ser tan transformador como desafiante. Lo que vino después fue, como esperábamos, una cascada de experiencias increíbles, un torbellino de vivencias que enriquecieron sus almas y ampliaron sus horizontes de maneras inimaginables. Han compartido historias de encuentros fascinantes en aldeas remotas donde la hospitalidad era su única moneda, de desafíos superados en paisajes inhóspitos que pusieron a prueba su resistencia física y mental, de aprendizajes profundos sobre la resiliencia humana, la bondad inherente de las personas y la universalidad de la conexión humana. Han aprendido a vivir con lo esencial, a valorar cada momento, cada pequeño detalle de la vida, a comunicarse sin barreras idiomáticas gracias a la universalidad de una sonrisa, a un gesto de amabilidad. Han descubierto talentos ocultos que nunca supieron que poseían, han fortalecido su vínculo de una manera inimaginable, una conexión que se ha forjado en la adversidad y en la alegría compartida. Y lo más importante, han encontrado esa plenitud que tanto anhelaban, esa sensación de estar verdaderamente vivos y conectados con el mundo. Su viaje no ha sido solo un recorrido geográfico, una exploración de países y culturas, sino un viaje interior, una profunda introspección que los ha llevado a confrontar sus miedos más profundos, a cuestionar sus creencias arraigadas y a aprender a vivir en el presente, algo que muchos de nosotros, atrapados en nuestras rutinas y preocupaciones, a menudo olvidamos hacer.
La sorpresa para todos, incluida quizás para ellos mismos al principio, fue darse cuenta de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, en el estatus social o en los logros profesionales, sino en las experiencias vividas, en las conexiones humanas auténticas y en el crecimiento personal, en la capacidad de adaptarse, de aprender y de amar. Esta historia de Burak y Neslihan es un recordatorio poderoso y conmovedor de que nunca es tarde para cambiar el rumbo, para perseguir nuestros sueños, por descabellados, audaces o poco convencionales que parezcan. Es una invitación a cuestionarnos a nosotros mismos, a reflexionar profundamente si realmente estamos viviendo la vida que deseamos o la vida que creemos que deberíamos vivir, la vida que otros esperan de nosotros. Es un llamado a la valentía, a la autenticidad y a la búsqueda de la felicidad en nuestros propios términos. En resumen, Burak y Neslihan nos han mostrado que la felicidad a menudo se encuentra fuera de nuestra zona de confort, en la audacia de tomar decisiones que desafían las expectativas, en la voluntad de arriesgarse por aquello que realmente nos apasiona. Su viaje, que comenzó con la audaz decisión de venderlo todo y aventurarse por el mundo, se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos, un faro de esperanza para aquellos que sienten esa misma inquietud, ese mismo deseo de vivir una vida más auténtica. Han demostrado que la vida está para ser vivida, experimentada y disfrutada en su máxima expresión, y que el apoyo mutuo en una relación, la complicidad y el amor, pueden ser el motor más potente para alcanzar metas extraordinarias y para transformar la propia existencia. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje, por permitirnos compartir con ustedes esta historia tan especial. Espero que la historia de Burak y Neslihan les haya impactado, les haya hecho reflexionar y les haya inspirado tanto como a nosotros. Nos encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Se atreverían a tomar una decisión similar? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de su historia? ¿Les gustaría tener una vida así? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y seguir construyendo esta comunidad de almas curiosas y soñadoras. Y si les ha gustado este vídeo y creen que vale la pena compartir esta dosis de inspiración, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos que necesiten un empujón para perseguir sus sueños. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, aventuras y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos roban el aliento y nos inspiran a vivir mejor. Adiós.